Hola chicos, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que son las actitudes. Cuando vimos los factores que influían en la percepción, en el proceso perceptivo, hablábamos de lo que eran las características del observador o factores internos, y entre esos factores internos que nosotros mencionamos, hablamos como uno de estos factores lo que son las actitudes, ¿sí? Y para comenzar podemos decir que las actitudes son reacciones positivas o negativas, ¿sí? Nosotros podemos responder de manera alegre o no, de manera agradable o desagradable, aceptando o no una determinada situación. Para ello podemos decir que las actitudes son predisposiciones a responder de una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las actitudes forman parte del sistema perceptivo, ya que van a formar parte de un sistema que va a codificar, seleccionar e interpretar tanto estímulos como respuestas, ¿sí? Es por ello que una de las funciones que tiene la actitud es permitir que las personas tiendan a adaptarse al mundo que lo rodea con el objeto de maximizar sus recompensas y disminuir sus castigos. Otra definición dice que la actitud es una predisposición del sujeto que lo mueve hacia cierto tipo de conducta, ¿sí? Y la palabra actitud proviene del latín actito, que significa actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de actitud, implica un actuar, ¿sí? Y otra definición que podemos dar de actitudes es que son filtros a través de los cuales nosotros percibimos la realidad. Es decir, va a ser nuestro mapa que vamos a utilizar para andar por el mundo, ¿sí? Para poder entender cómo funcionan las actitudes dentro del organismo, es decir, cómo nosotros ponemos de manifiesto actitudes ya sean positivas o negativas, vamos a ver los elementos de las actitudes o este esquema que yo les he armado a fin de que se pueda comprender con mayor claridad lo que son las actitudes, ¿sí? En primer lugar, en toda actitud se va a presentar un estímulo, ¿sí? Que ese estímulo puede ser de amplio espectro y que cómo nosotros vamos a captar ese estímulo va a depender directamente del proceso perceptivo, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener a un sujeto que es la persona que va a captar ese estímulo, ¿sí? Y consecuentemente al fin de que esa persona en tanto y en cuanto interprete ese estímulo de una u otra manera va a generar una respuesta, ¿sí? Pero para que la persona genere una respuesta, ¿sí? Previamente va a hacer una valoración, ¿sí? Va a tener un significado, ¿sí? Ese estímulo para la persona. Entonces, en función de eso es como va a emitir la respuesta. Por eso decimos que la respuesta va a depender de múltiples factores, de la motivación, del proceso perceptivo, del aprendizaje, de los intereses y valores que presente esa persona. Y en función de esa respuesta va a tener una finalidad, ¿sí? Y en última instancia, esa respuesta lo que va a querer es reflejar la conducta o el comportamiento de la persona en ese momento determinado. De esto podemos inferir que la conducta o lo que nosotros vemos del actuar de un individuo, en función de ello nosotros podemos inferir qué actitud tiene al respecto, ¿sí? Si le agrada o le desagrada, si la acepta o no. Pero nosotros nunca vamos a poder ver, ¿sí? Concretamente una actitud, sino que vamos a inferir la actitud que la persona presenta en función de la conducta que ésta manifiesta.
¿Qué características a partir de ello podemos decir que tienen las actitudes? Bueno, en primer lugar podemos decir que las actitudes son adquiridas, ¿sí? Es decir, nosotros no las heredamos, ¿sí? Toda persona va a llevar a lo largo de su vida un historial de interacciones aprendidas en situaciones previas. Así que las actitudes pueden ser consideradas como expresiones de comportamiento adquiridas mediante la experiencia de nuestra vida individual y grupal, ¿sí? Por otra parte, las actitudes implican una alta carga afectiva y emocional, ya que reflejan nuestros deseos, nuestra voluntad y sentimientos. Hacen referencia a sentimientos que se reflejan en nuestra manera de actuar, destacando las experiencias subjetivas que lo determinan, y constituyen mediadores entre los estados internos de las personas y los aspectos externos del ambiente. Por otra parte, podemos decir que las actitudes representan respuestas de carácter electivo, ¿sí? Ante determinados valores que se reconozcan, se juzgan, se aceptan o se rechazan, ¿sí? Las actitudes apuntan hacia algo o alguien, es decir, representan entidades en términos evaluativos de ese algo o ese alguien. Por otra parte, podemos decir que son relativamente estables y duraderas, ¿sí? Y por lo tanto relativamente resistentes al cambio. Es decir, no es que nosotros estamos constantemente cambiando de actitudes, pero no quiere decir que no se puedan cambiar. Por eso es que mencionamos que se resisten al cambio, pero no quiere decir que uno no pueda cambiar de actitud, que esto lo vamos a ver más adelante. Las actitudes pueden darse de manera colectiva en la medida que el grupo participa de la misma actitud, ¿sí? Ya que las actitudes se expresan por medio de lenguajes cargados de elementos evaluativos como un acto social que tiene un significado en un momento y contexto determinado. Por ejemplo, cuando un grupo de personas, realiza una manifestación a favor, por ejemplo, de la defensa de los derechos de los animales, ¿sí? O porque está a favor del aborto, ¿sí? Ahí vemos una actitud colectiva, que todos los integrantes de ese grupo presentan la misma actitud, ¿sí? Otra característica es que tienen una capacidad selectiva sobre la conducta, por lo que inducen a comportamientos, ¿sí? Y relacionado a esto es que lo que decíamos anteriormente, no pueden ser observadas directamente, pero se infieren mediante las conductas verbales y no verbales del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que están íntimamente ligadas con la conducta, pero no son la conducta misma. Evidencian una tendencia a la acción, es decir, poseen un carácter preconductual, ¿sí? Se la suele confundir con el instinto. ¿Pero en qué se diferencian del instinto? Que el instinto es innato, ¿sí? Todos nacemos con una cuestión instintiva, en tanto que las actitudes son adquiridas. Y por último, poseen tres componentes: el cognitivo, el afectivo y el conductual. Respecto a esto, si se les consulta cuáles son los componentes de las actitudes, son precisamente estos tres. El cognitivo, que hace referencia al pensar, el afectivo, que incluye los sentimientos, y el conductual, que implica una acción o conducta. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el componente cognitivo. El componente cognitivo hace referencia a todo el conjunto de datos, información que yo tenga o conocimiento que yo tenga sobre ese estímulo, ¿sí?, que estoy observando, ¿sí? Nosotros acá, cuando hablamos de estímulo, puede ser un objeto, una persona, un evento, ¿sí? Y acá ponemos un ejemplo. Nosotros decimos, María piensa que discriminar es malo, ¿sí? ¿Por qué nosotros decimos que María piensa? Porque evidentemente María ha recabado información acerca de lo que es la discriminación y el acto de discriminación, por eso piensa que discriminar es malo.
El otro componente es el afectivo. Y acá en el afectivo, como decíamos en una de las características de las actitudes, que tienen una alta carga afectiva, está conformado por todos aquellos sentimientos, ¿sí?, que ese objeto produce, ¿sí?, en esa persona. Es el aspecto emocional de la actitud y por lo general es el componente más arraigado y el más difícil, ¿sí?, de cambiar o modificar, ¿sí? Este componente afectivo está conformado en base a nuestras creencias y a nuestras preferencias, a nuestros estados de ánimos y a las emociones que la persona pone en evidencia ante ese objeto de la actitud. Por ejemplo, la persona se puede poner tensa, ansiosa, feliz, preocupado, dedicado, apenado. Bueno, ahí estaría actuando el componente afectivo. Siguiendo con el ejemplo, nosotros podemos decir, a María no le cae bien Juan porque discrimina a la gente de tal nacionalidad, ¿sí? Entonces ahí estaría en juego el componente afectivo, ¿sí? Pero para completar lo que sería la actitud, estaríamos teniendo en cuenta el último componente, que es el conductual o el de acción, ¿sí?, que implican todas aquellas intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto. Es cuando surge una verdadera asociación entre el objeto y el sujeto, ¿sí? Cabe destacar que este es un componente de gran importancia en el estudio de las actitudes, que incluye además la consideración de las intenciones de conducta y no solo las conductas propiamente dichas, ¿sí? Entonces, en el ejemplo, nosotros que habíamos dicho, María piensa que discriminar es malo. A María le cae mal Juan porque discrimina. Entonces, ¿qué es lo que la lleva a la acción a María? Es que María prefiere evitar a Juan debido a lo que siente por él, ¿sí? En ese caso, lo afectivo o lo emocional que estaría en juego sería el rechazo, ¿sí?, o la evitación, ¿sí? Hay que mencionar que todos los componentes de las actitudes llevan implícito el carácter de acción evaluativa, ¿sí?, hacia el objeto. De allí que una actitud determinada predispone a una respuesta en particular, con una carga afectiva que la caracteriza. Bueno, ¿cuáles serían las funciones de las actitudes? Tenemos la función de conocimiento. La función de conocimiento, como decíamos, implica que a la persona le va a ayudar a comprender su entorno, ¿sí?, y a darle un significado. La división entre positivo y negativo nos permite diferenciar entre lo que es beneficioso y dañino para cada individuo. Y en este procesamiento de información influye, obviamente, el proceso perceptivo, ¿sí? Yo ahí les puse un ejemplo de la elección de un proveedor, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos obtener un presupuesto y en función de eso elegir un proveedor. Bueno, previamente voy a poder obtener información referida a esa situación en particular, voy a evaluar esa información que yo he obtenido y en función de ello voy a hacer la elección, ¿sí? Entonces allí entraría en juego la actitud. ¿Qué actitud? En este caso voy a tener una actitud positiva para un determinado proveedor y una actitud negativa para otro, ¿sí?